Hola, en la cápsula de esta semana revisaremos qué son los vectores y en qué se diferencian de los arreglos. Partiremos analizando un problema que tenemos con los arreglos, el cual viene dado ya que en los arreglos nosotros tenemos que definir el largo, ¿cierto? O una vez que se definen los valores que va a contener, ese largo va a quedar para siempre. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, por ejemplo, que yo tengo un arreglo llamado nombres 1 que tiene largo 5. Si yo quiero ingresar un nuevo elemento a este arreglo, es decir, un sexto valor, que por ejemplo sería el nombre Carlos, simplemente no me dejaría porque solamente mi arreglo tiene 5 espacios para nombres. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo para poder guardar este nuevo nombre en un arreglo que tenga todos los otros nombres? Lo que tendría que hacer es crear otro arreglo que tenga largo 6 y copiar todos los nombres, que sería, por ejemplo, acá defino el arreglo nombres 2 que va a tener largo 6 y tendría que copiar todos los valores, o sea, todos los nombres que estaban en el arreglo 1, traspasarlos al arreglo 2. Entonces yo eso lo haría, por ejemplo, con este for, ¿cierto? Y ahí tendría un nuevo espacio en donde yo podría guardar el nombre Carlos. Pues una vez hecho esto, yo podría decir nombre de la posición 5 igual a Carlos, y ahí se añadiría el nuevo nombre al arreglo. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo que leer una indeterminada cantidad de nombres? Es decir, yo a priori no sé cuántos nombres voy a leer. O sea, que podrían ser 1000 o podrían ser 10 millones, no sé, podrían ser muchos. Entonces, ¿qué pasa? Tendría que eh, todo el rato crear un nuevo arreglo de un tamaño más grande, copiar todos los otros nombres y después añadirlo. Y esto se nota mucho más cuando el arreglo, por ejemplo, es más largo. O sea, ¿qué pasa si tengo un arreglo que tiene 1 millón de elementos? Tendría que copiar 1 millón de elementos de un arreglo a otro. Y eso no es muy eficiente, ¿ya? Entonces, para ello nosotros vamos a utilizar una nueva estructura que se va a llamar vector. Bueno, ¿y qué son los vectores? Digamos, los vectores nosotros los vamos a entender como una abstracción de lo que son los arreglos, ya que nosotros no nos vamos a preocupar por el largo como de los arreglos, ya que C++ va automáticamente va a cambiar su tamaño, o sea, va a aumentar el tamaño de este arreglo, entre comillas, cada vez que necesite más espacio para guardar elementos, ¿ya? Y bueno, vamos a ver la sintaxis. En este caso tenemos que incluir un nuevo paquete, una nueva librería, que se va a llamar vector. Y la sintaxis para declarar un vector es mencionando su tipo, que vendría siendo la palabra vector, luego entre flechitas, o sea, entre signos de mayor y menor, tiene que ir el tipo de los elementos que va a contener este arreglo, o sea, este vector. O sea, si yo voy a querer un vector que va a tener enteros, voy a tener que poner int acá. Si va a tener flotantes, va a tener que poner un float. O si son strings, va a tener que poner strings. O si son caracteres, hay que poner char y así. Y el tercero sería simplemente el nombre de la variable con la cual nos vamos a referir a este vector. ¿Ya? ¿Cómo añadimos un nuevo elemento? En este caso, como no es exactamente un arreglo, vamos a tener que usar una función, la cual se va a llamar pushback. Y entre paréntesis va a recibir el elemento que va a añadir. O sea, si hoy estoy trabajando, por ejemplo, que mi vector fuera de tipo string, o sea, que va a contener solo strings, acá iría un string, por ejemplo, el nombre Carlos, del ejemplo de arriba. Sería el nombre del vector, que en este caso yo lo declaré como v1, v1.pushback y entre paréntesis el elemento. ¿Y cómo vamos a imprimir los valores? A esto me refiero en cómo vamos a acceder al número, o sea, cómo yo lo voy a poder printear, por ejemplo. En este caso, incluye este código en el cual, bueno, es un poco lo mismo. Tengo un vector v1, unos ints y voy a guardar elementos, una cantidad de elementos en el nuevo vector, usando la función pushback. Entonces, con este último for es donde yo voy a imprimir. ¿Y cómo imprimo? Igual que con un arreglo normal. Entre corchetes accedo a la posición de este vector y me va a mostrar el valor. Entonces, si yo hago cout de v1 en la posición i, va a imprimir todos los valores que están en el vector. En este caso, como nosotros, la premisa o lo bonito que tienen los vectores es que me van a permitir añadir todos los elementos que yo quiera, yo a priori no sé su largo. Entonces, no sé hasta cuándo voy a tener que iterar. O sea,
En la condición del for yo no sé el tamaño. Y para ello, el tipo vector trae un atributo que va a ser como una característica que nosotros vamos a poder obtener del vector, que es utilizando el punto size y paréntesis, el cual nos va a dar el largo, o sea, nos va a decir cuántos elementos tiene este vector. Entonces así nosotros vamos a poder iterar con un for igual que siempre hasta el tamaño del vector. Bueno, y eso sería pues esta cápsula. En la siguiente vamos a ver un ejemplo y otras funciones más específicas que trae el vector.